Antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor, vamos a orar delante de su presencia para que el Señor nos ayude. Amén. Para poder entender su palabra, porque es difícil. Entender cosas, conceptos también es difícil. Así que vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, venimos a ti. Sé propicio a nosotros los pecadores que estamos aquí en la tierra. Señor, te agradecemos todo lo que tú nos has dado. Lo único que te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento en esta hora para poder entender tu palabra y así también aplicarla y poder enseñarla. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Hoy día tenemos la lección número 49, domingo 8 de diciembre de 2024. Ya ha avanzado el año y estamos en diciembre. Tema: tierra sin conquistar. Lectura bíblica: Josué capítulo 18 del 1 al 6. Texto para memorizar: Proverbios capítulo 10 versículo 4. Primera parte: tribus sin territorio. Y la segunda parte nos habla saliendo de la zona de confort. Hoy vamos a hacer una breve introducción. Vamos a recordar desde el capítulo 13 al 21 qué acontecimientos, qué ha pasado en estos versículos y en estos capítulos. Hemos visto la trata de distribución de tierras o de herencia a las tribus en el capítulo 13 hemos visto de Rubén, Gad y Manasés, al este de la Transjordania. El capítulo 13 de Josué nos dice, el 15, dice: dio pues Moisés a la tribu del hijo de Rubén conforme a su familia. Y el 24, vamos avanzando rápidamente, es una breve introducción. El versículo 24: y dio asimismo Moisés a la tribu de Gad. Ya vemos ya las dos tribus. Y también el versículo 29 le da a la tribu de Manasés. También dio Moisés la heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de Manasés los hijos de Manasés conforme a su familia. Y hemos visto ya que fue entregado antes que pasaran el Jordán. Esto se llama la Transjordania. Entonces también en el capítulo 14, del 6 al 15, nosotros hemos visto la repartición a Caleb. Y dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, desde Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y ahí se le fue entregada, ¿cierto?, la tierra. Y dice el versículo 13: Josué entonces los bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefones, a Hebrón por heredad. Entonces ya ha sido repartido para Rubén, Gad y Manasés, y a Caleb. También en el versículo 15 nosotros hemos encontrado que también se le fue dado a la herencia ¿a quién? A Judá. Judá en el capítulo 15, ¿cierto? Y la parte que tocó en suerte la tribu de los hijos de Judá conforme a su familia llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sim al sur como extremo del meridional. Entonces ahí describe, ¿cierto?, los límites de cada territorio, el territorio de Judá. Pero mire, Judá es importante. ¿Por qué? Mire, hay un comentario de David Hartman que dice así sobre Judá. Mire, se lo voy a leer. Dice así: los comentaristas desde Calvino adelante han indicado que Judá viene primero en orden, principalmente por las bendiciones especiales que Jacob le otorgó. A medida que se va desarrollando la historia del Antiguo Testamento, Judá asume una creciente importancia entre las 12 tribus, en particular porque el rey David y sus descendientes proceden de esta tribu, como también su hijo más importante, el Señor Jesucristo. Y así, también tras la división del reino, el reino sureño se conocerá como Judá, como su capital en Jerusalén y el templo del Señor en dicha ciudad, por lo que esa tribu obtendrá la supremacía entre los hermanos. Entonces, ¿por qué la bendición fue más importante para Judá? Y eso lo vemos en Génesis 49, 8 al 11. Y nosotros vemos que, lo vamos a leer, mire, Génesis
un poquito de introducción para que vamos ahondado en qué contexto se le fue entregado esta profecía a Judá, ¿cierto? Génesis 49, estamos encontrándolo. Dice así: Judá, versículo 8: te alabarán tus hermanos, tu mano es la servir de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Entonces, mire, lo más importante: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, Cristo. Entonces, aquí hay una profecía tremenda. Estudio personal. Estudie las profecías a los hijos de Jacob y se va a encontrar con hartas cositas interesantes. Entonces, también en el capítulo 16 nosotros encontramos el territorio que se le fue entregado a Efraín y a la otra tribu de Manasés. Entonces, mire, entramos un poco al capítulo 18 y 19 y vamos a encontrar instrucciones que dio Josué al pueblo. Y vemos 7 tribus que aún no han sido, ellos no habían sido, bueno, ¿cómo lo explico? Aún no habían conquistado la tierra que Dios le había prometido. Y así dice el versículo 1, mire: toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra fue sometida. Entonces, nosotros entendemos que en Silo, ¿cierto? Tocante a Silo, hay tantas cosas que podemos decir. Pero antes de entrar al capítulo 18, me olvidaba de dar un bosquejo de la división del resto de la tierra. Primero vamos a ver en el capítulo 18, del 1 al 10, la parte a repartir. La heredad de Benjamín lo vemos en el 18, capítulo 18, versículo del 11 al 28. También vamos a ver la heredad de Simeón, la heredad de Zabulón, la heredad de Isaacar, la heredad de Aser, de Neftalí, de Dan y la heredad especial a Josué. Eso todo lo vemos en el capítulo 19, ¿cierto? De la de Simeón la vemos del 19, del 1 al 9, de Zabulón, capítulo 19, del 10 al 16, de Isaacar, del mismo capítulo 19, 17 al 23, de Aser, el capítulo 19, del 24 al 31, del capítulo 19, el versículo 32 y 39 de Neftalí, la de Dan, del mismo capítulo 19, del 40 al 48, y la bendición especial a Josué, del 19, capítulo 19, del 49 al 51. Entonces, usted me dirá, ¿por qué el 18 y 19? Porque van ligados, hermanos, van ligados estos dos capítulos. No podemos estudiar solamente uno, porque eran 7 tribus, el cual ellos aún no tomaban su territorio. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el capítulo 18. ¿Ya? Mire, Silo, nosotros sabemos que en Gilgal ellos tenían su tabernáculo. Ahora, ellos lo trasladaron ¿a dónde? A Silo. Silo y Gilgal están muy distanciados, pero están cerca. Gilgal, la gran pregunta, ¿por qué se fue o trasladaron el tabernáculo a Silo? Y hay una explicación muy buena de Samuel Pérez Millo que nos dice que cuando ellos cruzaron el Jordán, ¿cierto? Erigieron el tabernáculo y ahí eran, ¿cierto?, reunido el pueblo, y de ahí se tomaban todas las decisiones, porque aún no había sido tomada toda la Canaán. Entonces, cuando estaban en una esquina de la tierra prometida, pero cuando ellos fueron ya, dice la palabra del Señor, que fue sometida la tierra, tomaron el tabernáculo, llevaron a Silo, y Silo queda al medio de toda la tierra de Canaán. Y la explicación que da este hombre es que Dios quería estar al medio de ellos. Pero en Silo también tiene su historia. Nosotros sabemos que habiendo tenido Israel su campamento en Gilgal, en Josué capítulo 4 versículo 20,
y también en capítulo 5, versículo 9. Allí se reunieron para adorar en el tabernáculo. Silo estaba a unos 14 kilómetros al norte de Betel y a unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén, y como lo van a ver en el mapa. Permaneció como el centro de adoración espiritual en los tiempos de los jueces. Jueces capítulo 18, versículo 31, y 1 Samuel también capítulo 1, versículo 3. Pero debido al pecado de Israel, Dios permitiría que los filisteos destruyeran más tarde a Israel en Silo y capturaran el arca. Esto está en 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 al 17. Y Dios ocuparía Silo en Jeremías capítulo 7, versículo 12, como ejemplo de juicio que iba a dar al pueblo de Jerusalén. Entonces Silo tiene su historia. Es bueno estudiar también la historia de cada territorio. Entonces, como Gilgal también tiene su historia, Silo también, a través de la historia, tiene sus acontecimientos. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 1? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel, todos, todos se reunieron en Silo. ¿Y dónde queda Silo? Usted lo va a ver en el mapa. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero mire, y aquí había un pero. Todo estaba bien, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. ¿Y cuáles eran sus nombres? Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Eran 7 tribus las cuales no habían tomado su territorio o su posesión. Pero Josué, mire, les declara algo. ¿Qué dice? Y Josué les dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová a Dios, el Dios de vuestros padres? Entonces aquí Josué declara, ¿hasta cuándo ustedes van a ser, qué? Negligentes. ¿Hasta cuándo van a ser perezosos? Hay un comentario que nos dice que ellos estaban tan conformes con su riqueza, el botín que tenían, no tenían falta de nada, ya habían sido destruidos. Dice que la tierra fue ya parada de las batallas, ya había sido asediada a todos los lugares. Entonces ya había calma, había paz. Y ellos no querían esforzarse, porque tenían toda la comodidad. Y fueron negligentes porque dejaron pasar el tiempo, estancaron, fueron perezosos. Y hoy día el Señor nos va a hablar algo sobre eso también. Entonces sigamos. Y Josué les declara, ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que os ha dado Jehová a vuestros padres? Y aquí Josué da una instrucción al pueblo. Y le dice, versículo 4, señálame 3 varones de cada tribu. Entonces, si usted multiplica 3 por 7, ¿cuántos serían? No creo que sea tan difícil. Son 21 hombres ¿qué fueron a hacer estos hombres? Fueron a delinear, ¿cierto?, la tierra, a ver cuántos límites, ciertas tierras, eran 7 tierras. Y mire el versículo 5. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. La casa de José significa Efraín, ¿cierto? Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo echaré suerte delante de Jehová vuestro Dios. Nuevamente, Dios habla de suerte. Ahora, hay tanta mejor controversia, cómo lo hacían. No vamos a entrar en ese detalle, solamente ¿cuál era el motivo de hacerlo? Era para que ninguna intervención humana diera las tierras a estos pueblos, sino Dios mismo le daría la tierra a su pueblo. ¿Para qué era la suerte? Era para buscar, ¿cierto? Mire, esto no fue algún acto de simple azar, sino fue un medio que Dios usó para revelar su voluntad. Entonces, ¿para qué se usó el azar?
No es un justo azar, sino de suerte para buscar la voluntad de Dios. Entonces, traedme las 7 tierras y cuando estén listas, yo tiré suerte, ¿cierto? Echaré suerte delante de Jehová vuestro Dios. Y aquí habla de los levitas. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdote de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su parte al otro lado del Jordán. Eso se llama la Transjordania, al oriente del cual dio Moisés siervo de Jehová. Entonces ellos ya habían tomado su tierra, pero había uno que no podría tener heredad. ¿Quién eran? Los levitas. Pero mire, el versículo 7 nos declara algo, que ellos no recibieron heredad, pero lo más importante es que Jehová era su heredad. Su único papel, mire, el único papel que tenían los levitas era compartir sus ministraciones santas en el tabernáculo. Y aquí vamos a ver un poquito más adelante la tribu de Leví y la tribu de Simeón. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Simeón y Leví? Leví tenía y Simeón tenía una hermana que se llamaba Dina. Y ellos hicieron algo tan cruel que Dios y la ira de Dios fue sobre ellos y no habían sido olvidadas su crueldad. Sus consecuencias afectaron a Simeón, que pasó a ser la tribu más pequeña en el segundo censo de Moisés. Quedó omitida de la bendición de Moisés. Posteriormente compartió territorio con Judá y Leví fue esparcido por todo Israel según la profecía de Génesis 49. Por eso me gustaría que usted leyera Génesis 49 para que usted entendiera lo que pasó con Simeón y Leví. Y quiero que usted estudie esa historia de Dina, la hija de Jacob, y las muertes que provocaron estos Leví y Simeón a ciertos hombres. Avancemos. Entonces, Dios lo dejó sin heredad a Leví, pero Dios dijo que era su heredad. Pero Dios le asignó ciudades y tierras, las cuales la dispersó en 48 ciudades o lugares. Eso lo vemos en el capítulo 21. También, a lo mejor dice, o si usted lee el capítulo 41, se repite la palabra ejido. La palabra ejido, para que se entienda, es como un campo de pastoreo, o también se puede llamar un campo común de uso común de un pueblo. ¿Ya? Eso lo vemos en el capítulo 21, las ciudades de los levitas. ¿Ya? Entonces, Dios tampoco desamparó a los levitas. También les dio 48 lugares para que ellos pudieran pastorear sus ovejas. Entonces, sigamos avanzando en Josué. Estamos en el versículo 7, ¿cierto? Entonces, dice, levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los hijos que iban a delinear la tierra y diciéndole, id, recorre la tierra y delineadla y volved a mí para que os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron toda la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué el campamento en Silo. Y Josué les echó suerte delante del Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y aquí vamos a entrar por cada tribu. Primero vamos a ver la tribu de Benjamín, del versículo 11 al 28. ¿Ya? Aquí vamos a entrar un poquito a qué pasó en la tribu de Benjamín. También la tribu de Benjamín es importante. ¿Por qué? Mire, hay una batalla en Gaba, para que es historia, no sé, pues un estudio personal para usted. ¿Qué pasa con las tribus? La tribu de Benjamín, o también una tarea para ustedes. ¿Qué acontecimientos pasó en la tribu de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Asef, Neftalí, Dan? Hay cosas que pasaron ahí en cada territorio, en cada tribu. Es tarea para usted qué pasó con ellos. Mire, yo le voy a dar un poquito. La tribu de Benjamín se enfrentó a las demás tribus
Eso está en Jueces capítulo 19, versículo 21. También nosotros encontramos que de la tribu de Benjamín era Saúl, ¿cierto? En 1 Samuel 9 al 31. Y también el reinado de Jeroboam también lo hizo en la tierra de Benjamín. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 26 al 40. Entonces, cada tribu tiene su historia. Y eso es tarea para usted. Como diría el hermano Samuel, tarea para la casa. Ahora, sigamos avanzando en la tribu de Benjamín, ¿cierto? Aquí yo noté, porque mire, vamos a ahondar un poco en tierras, en lugares, que es muy difícil si no tenemos un mapa, ¿ya? Pero mire, vamos a hacer un poquito. La tierra de Benjamín tuvo 26 ciudades. Si usted lo lee, del 11 al 28, usted va a encontrar ciertas cantidades de ciudades. Y lo dice explícitamente. Son 26 ciudades, ¿ya? Entonces, y ahí entramos a la primera suerte que cayó en la tribu de Benjamín. Y ahora vamos a pasar al capítulo 19. Nosotros vemos la segunda suerte que le tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a su familia y su heredad, fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. ¿Y por qué fue en medio de los hijos de Judá? Porque Judá tenía mucha porción, ¿ya? En el versículo 9 nos dice: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ello. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. Y aquí yo que también quiero detenerme. ¿Qué pasó con Simeón? Como volver a repetir. Lea la historia, en profundidad, lo que pasó con Simeón y Leví. Porque hay una profecía en Génesis 49. Mire, Simeón dice en Génesis 49, versículo 5: Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y los esparciré en Israel. ¿Quién fue esparcido? La tribu de Leví. Ahora, ¿vio? Vamos entrando en profundidad y entendiendo un poquito la profecía de Jacob a los hijos, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con Simeón. Leví fue esparcido y Judá le dio parte de su heredad a Simeón. Entonces, y ahí vamos a entrar a la tercera parte que le tocó a Zabulón, ¿cierto? A Isaacar, a Aser, Neftalí, Dan. Y esas eran las 7 tribus que fueron repartidas. Pero mire, para Simeón fueron 17 ciudades junto con sus aldeas. Para Zabulón fueron 12 ciudades junto con sus aldeas. Isaacar 16 ciudades. Aser 22 ciudades. Neftalí, ciudades con sus aldeas, fueron 19. Y 17 ciudades para Dan. Eso tarea también para usted, para que lo busque. Pues ya le di las ciudades, ¿ya? Pero también léalo para dónde está y en qué lugar. Entonces nosotros hemos visto ya toda la tierra que fue repartida a los hijos de Jacob, ¿cierto? Pero también, mire, lo encontré interesante que del 49 al 50 y, sin equivocarme, 51, nos declara algo hermoso que fue a Josué. Y dice así, mire: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Mire, los hijos de Israel le dieron heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Tinapsera, en el monte de Efraín, y ahí reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que
sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová y la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Entonces, así ha sido el capítulo 18 y 19. Pero hay algo importante y un tema central que está en el versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, al Dios de vuestros padres? Si hoy día nosotros llevamos al acontecimiento actual, nosotros sabemos que Dios cumple las promesas, que Dios le dijo a Israel que le daría tierra prometida, le cumplió. Pero hay algo importante, que ellos fueron negligentes. Ellos fueron descuidados. Tuvieron poco falta de cuidado. Ahora nosotros en Jeremías, mire, Jeremías 48, y si usted lee Proverbios, en Proverbios muchas cosas del perezoso, porque también habla de la pereza. Negligente también habla de pereza. Génesis 48, 10, nos dice: maldito al que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre su espada. Entonces, maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová. Mire, y aquí nos declara cuando nosotros somos negligentes. Ahora, como sacerdotes, como hombres de familia, como lector de su palabra, como instructores de su palabra, enseñadores, nosotros hemos sido negligentes en estudiarla en la profundidad de la palabra del Señor. También hemos sido perezosos en leerla. Y también en nuestros hogares, en la oración, en enseñar a nuestros hijos. Hemos sido negligentes en toda nuestra manera de vivir. En los predicadores, en todo hemos sido perezosos. Y cuando entra el descuido, entran cosas que no deben entrar en el corazón. En Israel entraron cosas y fueron descuidados. Si nosotros leemos en Josué capítulo 24, ellos estaban adorando a otros dioses. Y Dios hizo un pacto, Josué hizo un pacto con el pueblo. Entonces, y nosotros vemos en una declive moral y espiritual. Después pasa en Jueces, después ellos en Samuel. Nosotros vemos en el libro de Samuel que ellos quieren un rey, porque los demás tienen reyes, también quieren ser igual que ellos, y dejaron a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque descuidaron lo que Dios le dijo a Josué. Mire, y quiero llevarlo a Josué, ¿cierto? Un relato hermoso en Josué, capítulo 1. Es fuerte y valiente, porque tú repartirás este pueblo por edad. Y mire, solamente tú esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, hermano, el tema central es la negligencia, porque nosotros también a la vida actual hemos sido descuidados de lo espiritual, hemos sido descuidados en toda nuestra manera de vivir. Ahora, su estudio tiene que estar en las rodillas primero, después en la escritura y después los comentarios. Lea la palabra del Señor y allí entenderá que toda la palabra del Señor es inspirada por Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, ¿cierto? Y Jesús, mire, antes de orar, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces es necesario que no seamos descuidados, sino que el Señor nos ayude, en esta hora, para que el Señor, conforme a lo que hemos estudiado, a lo que hemos visto, su gloria se manifieste en nosotros.
Y también en Isaías nos dice en el capítulo 10, hay de los que dicen leyes injustas y prescribes tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a la viuda y robar a los huérfanos. Cuando está la negligencia, cuando está el descuido, entran cosas que no están. A Josué le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que miras de día y de noche. Entonces, ahora nosotros hemos meditado, no hemos desviado del camino, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Ya? Vamos a orar. Esto ha sido el estudio, que el Señor nos ayude. Y la oración viene ahora. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Si hemos sido negligentes en nuestra forma de pensar, de hacer, descuido espiritual, de que han entrado cosas que no deben hacer. En Deuteronomio 7, Señor, tú lo dijiste a tu pueblo, corta, rae de raíz todo, porque si te aparentas, te juntas con otras personas, tú vas a morir. Señor, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu palabra ya leída. Oh Señor, si hemos sido negligentes en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de hacer, a veces no ponemos tiempo en el estudio, en la oración. Ayúdanos, Señor amado, a entrar en las profundidades de tu palabra, en tu sabiduría, para poder entender de día y de noche, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, sino que hagamos conforme a todo lo que está escrito, y así tú nos bendecirás y todo lo que nosotros emprendamos será prosperado. Ayúdanos, Señor, porque el pueblo fue negligente y la historia se repite a través del tiempo. Oh, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser precavidos. Ahora, Señor, saca de nosotros el descuido de leer tu palabra. Somos sacerdotes, somos padres de familia. Señor, ayuda a la esposa, a los hombres y mujeres, Señor, que son hijos tuyos, para que podamos enseñar bien tu palabra. Ayúdanos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.